tuviera que ponerle un título a esta reflexión sería Los hechos continuos de Dios, porque lo que muestra el libro de los Hechos es que Dios sigue trabajando. Dios no es un Dios histórico que uno puede decir algo que pasó en la historia y que no se volvió a repetir. No es un Dios que, por ejemplo, hay religiones como en Asia, que todo tiene que ver de, no sé, en la creación, en la fundación o cuando los dioses habitaban en la tierra, pero siempre se habla de tiempos antes que nadie pudo constatar o comprobar que fueron así. Pero tenemos un Dios que es un Dios dinámico en la historia y que siempre se sigue moviendo. Y de eso quiero hablar, de los hechos continuos de Dios. El libro de los Hechos comienza así. Versículo 1 y 2 dice: en el primer tratado, Teófilo, no lo busques, simplemente lo leo como referencia, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lucas escribe el libro de los Hechos, Lucas es el autor del libro de los Hechos, y si bien Lucas no era uno de los apóstoles, se cree que era muy cercano y estaba muy cercano a todos ellos. Él recopiló la historia de los eventos que siguieron en la vida y en la muerte de Jesús, la resurrección, y le escribe a Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Se cree que era un discípulo griego, que como griego no tenía el acceso a la información que tenían los judíos. Entonces Lucas, que también era griego, le escribe él recopila toda la historia y le dice: Teófilo, en el antiguo libro, en el libro anterior, que es el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, te conté todo lo que Jesús hizo. Me gusta esto de que se llame Teófilo, el hombre este. Porque ¿qué significa Teófilo? ¿Qué significará Teófilo? Sí, el que ama a Dios. El que ama a Dios. Teo, Dios, filo o amor de Dios. O sea, era un hombre que amaba a Dios. Y a este hombre que ama a Dios, a este hombre que tiene interés en las cosas de Dios, lo primero que Lucas te cuenta es: te voy a contar primero lo que Jesús hizo. Primero tenés que saber eso. Lo primero que todo creyente tiene que saber es ¿qué hizo Jesús? Eso es lo básico que nosotros todos tenemos que entender. Pero ahí está el tema, que no todo pasa por lo que hizo Jesús, porque si no, terminaría en la resurrección de Cristo y cuando se va. Y ahí diríamos, bueno, es un Dios histórico, como los otros dioses. Terminó ahí, nació, murió, resucitó, pero después se fue. O sea, es histórico. Pero qué bueno es que Lucas no quedó con lo que Jesús hizo y enseñó, sino que Lucas dice: ahora te voy a contar lo que hicieron los apóstoles. Ahora te voy a contar lo que hicieron los que continuaron la obra de Jesús. Entonces, si tuviéramos que resumir en tres ítems lo que Lucas enseñó, lo que Lucas dijo fue lo primero: es que Jesús empezó el trabajo. Jesús es el que empezó la historia del Evangelio. Jesús es el que echó a rodar el Evangelio en la tierra, el reino de los cielos, invadiendo el reino de las tinieblas que gobernaba la tierra. Jesús empezó todo. Jesús empezó el movimiento que él dijo iba a ser imparable y que las puertas de Hades no iban a frenarlo. Jesús empezó todo, la historia. Jesús empezó el trabajo de sanidad. Jesús empezó el trabajo de resurrección de muertos. Jesús empezó el trabajo de liberación de endemoniados. Jesús empezó el trabajo. Pero el trabajo no terminó cuando Jesús se fue. Los discípulos, el Espíritu Santo, continúa ese trabajo a través de la iglesia. Los discípulos. El Espíritu Santo siguió trabajando aún cuando Jesús se fue. El Espíritu Santo, Jesús dijo: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no va a venir. Y cuando Él venga, Él les va a enseñar todo lo que yo les dije y les va a mostrar cosas nuevas. Es necesario que yo me vaya. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: no, Jesús, ¿sabes qué? Quédate, por favor. ¿A quién no le gustaría tener a Jesús viviendo hoy en el cuerpo presente? Invitarlo a su casa, hacer una fiesta, llevarlo a que coma en tu casa, traerle a los enfermos. Jesús, viajo de donde esté, en cualquier lugar del mundo,
vení Jesús, quédate conmigo. Pero Jesús dijo, no, porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que trajo fue que ahora Jesús no estaba en un solo lugar, sino que estaba en todos los lugares a la vez. Y el Espíritu Santo continúa, eso es lo que Lucas enseña. Y la otra cosa que enseña Lucas es que personas comunes, ordinarias, como usted y como yo, pueden hacer cosas extraordinarias. Personas por las cuales nadie daría un peso, personas que eran falibles, que tenían fallas, errores, personas que fueron infieles, personas a las que nosotros quizás no le confiaríamos nada, personas que aún negaron a Jesús, personas que fallaron entre ellos, personas que discutían entre ellos para ver quién era el mejor, quién era el más poderoso, quién era el más bueno. Ese tipo de personas comunes como usted y como yo son las que Dios usó y llamó para hacer cosas extraordinarias. Y eso nos tiene que dar un poco de ánimo, ¿o no? ¿Qué tiene usted que no tengan ellos? ¿Qué tengo yo que no hayan tenido los apóstoles? Nada, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que estuvieron en el momento oportuno, fueron vistos por Jesús, le dijeron que sí a Jesús, y a algunos Jesús medio como que los tuvo que llevar a los empujones, pero a la larga fueron personas comunes y corrientes como nosotros que hicieron cosas extraordinarias. Y este tiempo que estamos viviendo, este tiempo, este siglo XXI, este año 2021, este tiempo de pandemia, este tiempo en que la fe de muchos se ha trastocado, este tiempo en que muchos no dejaron de creer, lo poco que creían ya no lo creen, este tiempo que ha hecho que muchos que antes estaban comprometidos con Dios ya no estén comprometidos, necesita de personas ordinarias que le digan a Dios, Señor, ayúdame a hacer cosas extraordinarias. ¿Amén o no? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces sí, ahora vamos a leer Lucas, Hechos 8, 1, a ver qué dice. Dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo a los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Podríamos seguir leyendo, podríamos seguir, y cada parte de este capítulo es una manifestación de lo que quiero hablarles ahora, de cómo es la dinámica de Dios, cómo Dios se sigue moviendo en la historia y Dios todavía sigue trabajando. Lo primero que podríamos hablar es que el libro de los Hechos, y sobre todo estos capítulos, hablan de los hechos de los discípulos. El libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles, pero es un nombre que está acotado y que no le hace justicia a lo que narra el libro, porque habla mucho más que lo que de los apóstoles. Habla también de los discípulos, habla de personas como Felipe, que no era contado entre los apóstoles, sino que era un diácono. Habla de Esteban, habla del primer mártir, habla de mujeres piadosas como Dorcas, habla de hombres como
Eneas, que era piadoso y fue resucitado por su piedad, fue sanado por su piedad. Habla de muchos discípulos, como usted y como yo, que fueron llamados por Dios y continuaron la obra de Dios en ese tiempo. Hoy, en este tiempo, la iglesia del Señor también necesita discípulos. Hay que hacer diferencia entre el discípulo y el creyente. El discípulo y el creyente se diferencian. Pueden estar sentados en la misma banca, pueden venir a la misma iglesia, pueden escuchar el mismo mensaje, pueden cantar las mismas canciones, pero el creyente es un consumidor simplemente, es un cliente, por así decir. El discípulo, en cambio, es alguien que se interesa, es alguien que se involucra. El discípulo es alguien que quiere aprender para hacer, no aprende para después criticar en la casa, aprende para hacer. Dice, a ver cómo lo hicieron, así yo lo hago otra vez igual en mi casa. El discípulo es alguien que quiere continuar la obra de Jesús. El discípulo es alguien, es un repetidor de lo que ve y lo que escucha. El creyente es alguien que cuestiona, mira, calcula, especula. Pero el discípulo es alguien que dice, díganme qué hacer y lo hago. Y si no lo sé hacer, corrígeme, pero lo voy a hacer. Prefiero 1000 veces ese tipo de gente que se equivoque haciendo antes que uno que se equivoque pensando. Es tiempo, se necesitan discípulos. Hombres y mujeres que digan, no sé qué hay que hacer, pero si es por Jesús yo lo hago. No sé de qué hay que disfrazarse, pero si es por la obra de Dios yo me disfrazo. No sé a dónde hay que ir, pero si Dios me lo pide yo lo hago. El discípulo es alguien que tiene como principal interés el interés de Dios. Estos discípulos que narra la Biblia no siempre fueron obedientes. Porque cuando llegamos al libro de los Hechos dice que fueron perseguidos, esparcidos, fueron perseguidos por Pablo y parecería que eso fue una desgracia, pero ¿saben qué? No fue una desgracia, fue Dios diciéndole, vamos muchachos, les dije que no se queden en Jerusalén, que se queden hasta que reciban el Espíritu Santo, pero después tenían que salir a predicar. Pero ellos dijeron, está tan lindo Jerusalén, está lleno de hermanos, lleno de gente creyente, son todos buenos, hay manifestaciones del poder de Dios, vengámonos a vivir todo a Jerusalén, que está lindo acá. Y se quedaron ahí. Y Dios contó, dijo, bueno muchachos, tienen que salir a predicar, y seguramente una y otra vez habrán recordado que tenían que salir a predicar, y se quedaron en Jerusalén, y Dios dijo 2, y se quedaron otra vez ahí, y un día Dios dijo, bueno, 3, y llamó a Saulo. Saulo fue usado por Dios mucho antes de ser creyente. Saulo fue usado por Dios antes de conocer a Jesús. Saulo fue usado para la iglesia antes de servir a la iglesia. Saulo fue usado por Dios porque fue el hombre necesario para darle miedo a la iglesia, y por miedo se fueron corriendo, y mientras iban corriendo, escapando de Saulo, donde paraban predicaban el Evangelio. No siempre fueron obedientes, pero no por eso Dios los desechó. No por eso Dios dijo, esto no me sirve. Eran los discípulos. Tenían nostalgia por Jerusalén, querían escuchar siempre a los apóstoles, pero hay un tiempo que hay que moverse, hay que trabajar, hay que hacer. Ya basta de estar detenidos ahí recordando historias, hay que moverse. Ahora, lo bueno es que estos discípulos llevaron la palabra de Dios en tiempos difíciles, hicieron la obra de Dios en un tiempo complicado. Llevaron el Evangelio a Samaria mientras iban corriendo porque Pablo había lanzado una persecución feroz contra la iglesia. Lo cierto es que el Evangelio se predicó. No sabemos si lo predicaban a escondidas, no sabemos si lo predicaban a viva voz, pero lo cierto es que el Evangelio se predicó en Samaria y en otros lugares donde antes el Evangelio no había sido llevado. Y lo otro es que estos discípulos se dispusieron para Dios. Se dispusieron para Dios en un tiempo que era complicado. Dijeron, Señor, aquí estamos. Nos persiguen, nos amenazan. Encerraron a Pedro por predicar y los discípulos se juntaron a orar por Pedro.
Y cuando los amenazaron para que no prediquen más, dice que dijeron hagan lo que quieran, pero nosotros no vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No eran los mejores, como nosotros no somos los mejores, pero era la gente que Dios tenía en ese tiempo. Y usted y yo somos la gente que Dios tiene en este tiempo. Así que los hechos de los discípulos, hombres y mujeres comunes y corrientes, haciendo cosas extraordinarias, que a veces obedecían, a veces no obedecían, pero cuando se movían, Dios los respaldaba. Es lo mismo que puede pasar hoy y es lo mismo que tiene que ocurrir hoy, que los discípulos se muevan. Preguntaría, ¿cuántos de aquí somos discípulos de Dios? Y seguramente la mayoría levantaríamos la mano. Pero mejor no pregunto. Mejor me quedo con las ganas de preguntar. Seamos discípulos, eso sí le voy a decir. Seamos discípulos. Llene el formulario delante de Dios. Dígale, Señor, yo quiero ser discípulo. No me sale, no me cuesta, pero quiero ser discípulo. ¿Hay que ser perfecto? No. ¿Sos medio desorejado? Sí. ¿Estás dispuesto a que te corrija? No sé. Pero bueno, veamos, tratemos. Se necesitan discípulos. ¿Qué otra cosa narra el libro de los Hechos? Los hechos del enemigo. Siempre que un discípulo se mueve, el enemigo también se moverá. ¿Amelí? Siempre que un discípulo actúa, el enemigo también actuará. Y esto es una ley. No hay con qué cambiarlo. No hay con qué frenarlo. Es su trabajo. Es su motivo de vivir. Es lo que justifica su existencia. No sería enemigo si no se opusiera a que la obra de Dios avance. Pero ¿saben qué? Puede ser todo lo enemigo que sea, pero no tiene el éxito asegurado. Pero la iglesia sí tiene el éxito asegurado. ¿Cuándo el enemigo se asegura el éxito? Cuando te amarga. ¿Cuándo se asegura el éxito? Cuando te detiene. Pero lo bueno es que te detiene a vos, me detiene a mí, pero otro seguirá lo que yo no hago. Los hechos del enemigo. Aquí el enemigo tomó ocasión de la situación de Pablo, de la bronca de Pablo, del enojo de Pablo, del mal carácter de Pablo, porque dice que Pablo era un hombre bastante de carácter muy fuerte. Lo cierto es que el enemigo tomó ocasión de eso y dijo, aquí tengo al hombre perfecto para destruir a la iglesia de Dios. Y usó a Pablo. ¿Y a cuántos otros habrá usado para tratar de detener la obra de Dios? Pero como siempre, una y otra vez, le salió el tiro por la culata. Y lo que pensó hacer para detener la obra de Dios, en realidad sirvió para impulsar a la obra de Dios. Entonces, los hechos del enemigo. Intenta frenar la obra de Dios, pero al final siempre la impulsa. Como pasa muchas veces en tu vida, situaciones que te han frenado y que uno mismo ha dicho, no, yo ya estoy terminado, yo estoy muerto, conmigo no va a pasar nada, yo ya está, ya soy un caso perdido. Pero qué bueno es que Dios interviene siempre a último momento, en el momento correcto, y dice, no, podemos desbaratar los planes del enemigo, podemos hacer algo con esto. Compartí anoche sobre lo de Moisés, que huye al desierto. Y el enemigo posiblemente habrá dicho, bien, estoy logrando deshacerme de uno. Este es un caso perdido, ya allá en el desierto nadie se va a acordar de él. ¿Cuánta gente está en el desierto en este tiempo? Perdida en el desierto. Olvidados aún del pueblo de Dios, olvidados de su familia, olvidados. Pero lo lindo es que Dios sabe dónde están. Y Dios lo encontró en el desierto y al desierto lo fue a buscar. El enemigo te persigue, te empuja, te quiere aplastar, pero Dios está ahí abajo diciéndote no te preocupes, que no te va a aplastar tanto porque yo estoy acá abajo sosteniendo. El enemigo te lleva al desierto, pero en el desierto está Dios diciendo, acá te quería encontrar. El enemigo te empuja a situaciones de miedo para que en el miedo lo único que te quede es buscar a Dios. Y siempre pasa lo mismo. El enemigo intenta frenar
la obra de Dios, pero siempre al final la impulsa. ¿Cuántas iglesias han llegado hasta el fondo, al fondo de tocar el piso y de estar destruidas? Y lo único que logró el enemigo con eso fue que los creyentes dijeron, bueno, parece que lo único que nos queda por hacer es orar. Y comenzaron a orar y orar y orar. Y de esas iglesias, de esos lugares, nacieron movimientos grandes de Dios. Pero ¿por qué esperar a estar en el piso? ¿Por qué no orar antes? Por eso me preocupa que la gente no venga a orar. Por eso me preocupa cuando la gente... Porque yo sé que si no oramos voluntariamente, después vamos a orar obligadamente. Y eso no es lindo, créanme. Es mejor orar voluntariamente. Es mejor orar porque quiero orar y no orar porque no me queda otra que orar. Los discípulos vivieron esto. El enemigo intentó frenar la obra de Dios, pero al final impulsó la obra de Dios. El enemigo intentó apagar la fe, pero al final siempre la incrementa. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Que una situación límite te ha llevado a los brazos de Jesús. Y el enemigo te empujó hasta ahí y te llevó a las patadas. Y te cerró las puertas y uno ahí insultando al enemigo, hasta porque ya a veces hasta la fe se nos va y ya insultamos. Y ahí estaba el enemigo, empujando, vamos, vamos. No crean en Jesús, no crean. Es feo, te mata. Pero al final la fe de los discípulos crecía más, crecía más, crecía más. Cuando ocurren situaciones que tu fe se esté apagando, Dios puede intervenir ahí y encenderla como nunca. El enemigo vive para eso, trabaja para eso, pero no le demos lugar. Pasó en los hechos de los apóstoles, pasa en este tiempo. El enemigo trabaja para destruir tu fe, pero del Espíritu Santo, así como en el tiempo de los apóstoles, hoy el Espíritu Santo está activo y gracias a Dios que está activo. Lo único que salvó a los apóstoles, lo único que salvó a los discípulos, lo único que salvó a la iglesia de no sucumbir ante la falencia de los hombres y ante las amenazas del enemigo fue el Espíritu Santo. Y es lo único que nos va a salvar en este tiempo. Los hechos del Espíritu Santo son los que pasaron en el libro de los hechos y son los que pasan en este tiempo. Capacitó a personas incapaces. Ninguno de los apóstoles hubiera sido elegido en una agencia de trabajo como hombres de fe o hombres inspiradores. Ninguno, porque todos tenían lo suyo. Así como todos nosotros tenemos lo nuestro. Pero Dios agarró a esas personas incapaces. Agarró a un hombre incapaz de amar. Duro, como Juan. Y lo transformó en el apóstol del amor. Agarró a un hombre de temperamento hosco, tosco, como Pedro, y lo transformó en un líder al cual todos querían seguir. Agarró a personas revolucionarias como los celotes, personas que eran los terroristas de aquel tiempo, y los transformó en los líderes de su iglesia. Y el Espíritu Santo hoy hace lo mismo. Agarra a personas frías, y mi oración es que encienda sus corazones. Agarra a personas que no tienen amor, que son duros, pero Dios tiene que procesarlos y procesarlos y procesarlos para que un día entiendan de que el único duro que merece ser duro es Él. Yo solamente tengo que decirle que sí, seguir adelante, no mirar al costado, animar al que está a mi lado y nada más. La única razón por la cual tengo que mirar a mi hermano es para animarlo. El único motivo por el cual yo tengo que mirar al que está a mi lado, al que está atrás, es para animarlo y ayudarlo. Nada más, nunca esto se trató de ver lo que hace el otro. Esto se trata de responder por mi persona y también por la persona de mi hermano. No juzgar a mi hermano. Por eso, personas incapaces. ¿Cuántos incapaces hay acá? Amén. El Espíritu Santo está para capacitarnos. Amén. Para capacitarnos para hacer cosas buenas.
capacitarnos para ser útiles. Hace que gente ordinaria haga cosas extraordinarias. Todos hemos nacido con las manos vacías. Vinimos vacíos a esta vida. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor depositó en nuestras manos algo. Por eso dijo, pongan sus manos. No porque en las manos tengamos algo, porque a la larga no tenemos nada. Es un acto de fe, una extensión de su mano. Tengo mi mano vacía, pero si Él me dijo que ponga mi mano, la pongo. Porque Él nos ha hecho su extensión. Yo no tengo nada para darle a nadie. Pero si yo le creo a Él, si yo creo que cuando Dios me mira no me ve a mí, sino que ve a Jesús, puedo hacer cosas extraordinarias. Cuando Él me mira, Dios, ve a Jesús y eso me da paz. Porque a Jesús Dios lo ve bonito. A mí me ve pecador. A Jesús Dios lo ve perfecto. A mí me ve perfecto. A Jesús lo ve santo. A mí no me ve santo. Por eso ve a Jesús cuando me mira. Y es lo único que me consuela en la fe. Que cuando me presento ante Dios, por eso Jesús dijo, pídame en mi nombre, como diciendo, si vas a pedir vos, no te van a dar mucha atención, pero si vas de parte mía, sí, pedí en mi nombre. Amén. Cuando yo le pido a Él, Dios dice, es Jesús, es mi Hijo. No porque estemos engañando a Dios, sino porque Jesús al tomar mi lugar en la cruz, fue para que yo tome su lugar delante de Dios. Por eso es que hombres y mujeres ordinarios podemos hacer cosas extraordinarias. Pero hay que creérsela a esto, no hay que decir, amén, amén, sí, amén, amén, está bueno eso. No, hay que creérsela, hay que decir, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Pruébese, pruebe en fe, busque un enfermo. Y si no se sana, no se desanime, ore por otro enfermo. Y si no se sana, no se desanime, ore por otro. Yo una vez quería probar esto de la sanidad y no tenía nadie con quien orar y le oré a un perro. Porque quería comprobar si era cierto que Dios podía hacer eso. Y después anduve buscando al perro porque digo, ¿se murió o se sanó? No sé, porque yo lo encontré tirado y estaba el perro ahí y digo, bueno, vamos a probar a ver si funciona esto. Y en mi sencillez oré por el perro. El tema es que nunca supe si se sanó. Así que después cuando me tocó orar por una persona, me acordé del perro. Y era el único creyente en ese lugar para orar por una persona enferma. Y dije, bueno, más sí, vamos a orar. Y oré, pero como diciendo, Señor, sana a este hombre, y nada, y seguimos hablando del tema. Y mientras estábamos charlando, el hombre me dice, no sé qué me pasó, estoy bien ahora. Y yo dije, funciona, es verdad. No soy yo, es Dios. Así fue hace 30 y algo de años para mí, y así sigue siendo hoy, y así es para usted también. Personas ordinarias pueden hacer cosas extraordinarias porque el Espíritu Santo está hoy activo. El Espíritu Santo respalda al discípulo que se mueve. Pasó en el libro de los Hechos, pasa hoy también. El discípulo que se mueva va a ver la mano de Dios. El discípulo que no se mueva no va a ver nada. Es así de simple. El que dé un paso de fe va a ver a Dios dando los otros pasos. El que esté esperando que Dios dé todos los pasos va a esperar simplemente. Hay que moverse. Es un tiempo para que la iglesia del Señor se mueva. Es un tiempo para que el discípulo de Dios compruebe lo que Dios le dio. Mire sus manos. Mírelas. Vamos, mírelas. Están limpias seguramente. ¿Tiene algo raro en la mano? Nada. Pero Dios las ve llenas. Hay gente que necesita esas manos suyas. De lo que Dios le haya puesto en esas manos. Así que hay que moverse. Los hechos del Espíritu Santo tienen que ver con los hechos del discípulo que se mueve. Para ir resumiendo, en esta semana seguramente Dios seguirá obrando.
aunque yo no me mueva, aunque yo me quede en mi casa diciendo, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Es para el otro? ¿Es para aquel? ¿No es para mí? ¿Es para fulano? ¿Es para mengano? Para mí no es para otro, no para mí. Dios, porque es bueno, va a seguir obrando. Pero qué lindo sería que Dios diga, obremos juntos. No hay sensación más confortable, agradable, estimulante que el saber que Dios confía en uno. Así como somos. Así como sos, Dios confía en vos. Y aunque mañana seas totalmente opuesto a lo que hoy sos, Dios te sigue mirando igual, porque ve a Jesús. Mientras más tengamos la fe, Dios puede hacer tantas cosas con nosotros. En esta semana el Espíritu Santo estará para ayudarnos en nuestra debilidad. Posiblemente vengan días, veo que se está hablando ahora mucho de que hay mucha depresión por el tema del encierro, la incertidumbre, la economía, la enfermedad del temor. Han surgido enfermedades nuevas relacionadas con las cuestiones neurológicas y con las cuestiones de la ansiedad. Aunque venga todo eso, aunque vengan momentos difíciles, el Espíritu Santo va a venir para ayudarnos. Y te va a decir, no te enloquezcas, yo estoy en control. Amén. No pierdas el control. Te voy a dar una salida que nunca ni siquiera imaginaste. Y el reino de Dios seguirá creciendo. Y eso es bueno, que el reino de los cielos siga creciendo. ¿Saben por qué es bueno? Porque si el reino de los cielos sigue creciendo, Jesús va a venir pronto. Y es la esperanza de este mundo y tiene que ser la esperanza nuestra que Jesús venga. Levantarnos cada mañana y decir, Señor, vendrás por mí hoy. Y a la noche al acostarnos decirle, Señor, si en esta noche vienes por mí, me quiero ir con vos. Y al otro día me levanto y otra vez, Señor, vendrás por mí en este día. Y si a la noche no vino, decirle, Señor, me voy a acostar, pero si venís, despertame y llévame con vos igual. El creyente tiene que vivir con esa esperanza. Lo único que va a librarnos del momento más oscuro sobre la tierra va a ser que Jesús nos lleve. Pero esto no es escaparle a la realidad, esto es una cuestión que Dios estableció. Y si el reino de los cielos sigue creciendo, Jesús va a venir antes, pronto. Hay que anhelar la venida de Jesús, hay que desear la venida de Jesús, hay que amar la venida de Jesús, hay que proclamar la venida de Jesús y hay que prepararse para la venida de Jesús. Si Jesús viniera hoy, ¿qué pasaría? ¿Cuántos se quedarían? Qué triste sería que pudiendo haber tomado el primer vuelo tengamos que esperar otra salida. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, son tiempos interesantes, son tiempos difíciles, pero son tiempos buenos también. Y los hechos de los apóstoles continúan, los hechos del enemigo continúan, los hechos de los discípulos continúan y los hechos del Espíritu Santo también continúan. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por ser parte de tu iglesia en este tiempo. Gracias porque tú nos llamaste en este tiempo para conocerte, para buscarte. Gracias porque has sido tú el que un día me llamaste por mi nombre y me dijiste, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Has sido tú el que llamaste a cada uno de los que estamos aquí. Señor, y el libro de los Hechos nos habla de cómo tú estableciste a tu iglesia, cómo tú te movías, cómo el enemigo se movía y cómo tus hijos, tus discípulos se movieron. Ayúdanos a ser dignos discípulos tuyos en este tiempo. Ayúdanos a movernos al ritmo tuyo. Ayúdanos a movernos con la preocupación tuya. Ayúdanos, oh Dios,
a que el enemigo no detenga a nadie. Si hay alguien que está detenido porque el enemigo ha desatado toda su ira, todo su ataque contra su persona, en el nombre de Jesús reciba en este tiempo tu salvación. Sienta tu mano sacándole de ese pozo, de esa situación. En el nombre de Jesús, oh Dios, ayúdale. Ayuda a la fe del que se ha quedado. Ayuda a la fe del que se ha enfriado. Pero Señor, prepara tu iglesia en este tiempo. Prepara para lo que viene, para lo que tú vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, gracias. Aleluya. Amén y amén. Bendito sea Dios. Son tiempos en los que esperamos cosas buenas. ¿Amén? No esperamos cosas negativas. Esperamos cosas buenas. Saludamos a los amigos y hermanos que nos han acompañado a través de Facebook. Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Que tengas una buena semana bendecida y que seamos buenos discípulos para Dios.